Seguimos en Quórum Radial, estamos en vivo, no lo dije, nos escuchan por bcnradio.com.ar. 11 y 11 de la mañana de este lunes 8 de abril, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados, 23 la máxima para hoy, 84% la humedad. Las lluvias van a llegar en el día de mañana. Y vamos a, en la continuidad de esta primera emisión, muy primer programa hoy, muy primer programa, abriendo esta temporada 2024 de BCN Radio. Quórum Radial, esta propuesta que tenemos desde la Subdirección de Prensa y Difusión. Les decía, recibir a nuestro primer invitado en el día de la fecha. Se trata de Tomás Colombre, compañero de la Dirección de Gestión Cultural. Tomás, bienvenido a Quórum Radial, a QR. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, muchas gracias por siempre darnos un lugar para contar nuestras actividades y todo lo que estamos haciendo desde Cultura. Y felicitaciones por el hermoso estudio. Sí, bueno, para quienes nos siguen, se habrán dado cuenta que hubo reformas en el receso y estamos arrancando en un espacio más amplio, un estudio renovado, en esta idea de ir mejorando la propuesta de BCN Radio. Está muy lindo, la verdad. Bueno, gracias. Tomás, te convocamos para que nos cuentes esta propuesta que traen desde la Dirección de Gestión Cultural en relación a la muestra Malvinas, que se puede visitar todos los días de la semana, todos los días, incluso los fines de semana, en la Sala Pública de Lectura en Hipólito Yrigoyen 1750. Así es. Bueno, la muestra Malvinas de alguna manera es una reversión de la muestra que hicimos hace 2 años en el contexto del aniversario de los 40 años del inicio de la guerra, ¿no? De todo el proceso de lo que fue la recuperación de las islas, que fue el 2 de abril del 82, y luego, bueno, toda la guerra que duró aproximadamente 3 meses hasta que, bueno, se rinde el ejército argentino frente a Inglaterra. Esta muestra es una reversión. ¿Por qué digo que es una reversión? Porque, bueno, se hizo una exposición hace 2 años, como dije. Destellos de lo vivido. Destellos de lo vivido se llamó en ese momento, sí. Y que, bueno, fue muy grande. Tuvo varias partes de exposición. Sí, ocupó todo el espacio cultural. Todo el espacio cultural ubicado en Alsina se ubicó. Teníamos partes donde era destinado a las cartas, donde se veía cuál era la comunicación que había entre el continente, ¿no? Entre el país y los soldados que estaban allí en las islas. Todo un recorrido histórico que se hizo con hemeroteca, diarios y revistas, digamos una investigación propia del equipo de cultura en la que yo formé parte, y que fuimos a investigar cómo se mostraba la guerra de diferentes aspectos. Por un lado, qué decían los medios de comunicación, era lo que más queríamos ver, y fuimos encontrando un montón de cuestiones muy interesantes en esa investigación, por ejemplo, toda la parte diplomática, porque, bueno, previo, inclusive hoy en día, cuando hablamos, para pensarlo desde el presente, ¿no? Si hablamos de Malvinas, hablamos de la parte diplomática, cómo cada gobierno va pensando qué reclamo hace diplomático en el mundo. Bueno, en ese momento también había diplomacia, obviamente. Sí. Entonces, ir viendo qué hizo Costa Méndez, que era la persona encargada de la parte diplomática internacional, que había puesto la dictadura en ese contexto, y también qué países iban tomando, qué posiciones, perdón, iban tomando cada país. Sí. Eso fue muy interesante, y se encontró que, bueno, la mayoría de los países latinoamericanos apoyaban a la Argentina. Muchos países, por ejemplo Rusia, China, bueno, también habían apoyado a la Argentina, y otros países más relacionados a Europa o al imperialismo norteamericano, por ejemplo, bueno, allí se apoyaba a Inglaterra. Entonces, bueno, se hace un paneo hay un mapa que se puede visitar también hoy para conectarlo un poco a la muestra que está hoy en día expuesta en la sala pública, donde, bueno, está toda esa investigación que me animo a decir es original, porque la guerra de Malvinas se trabaja desde diferentes enfoques y eso nunca se habla mucho. Y me estoy metiendo mucho en esto, perdón, si cuando quiera salimos de la parte diplomática, porque es muy interesante otra cuestión. Lo que pasa es que ahí está la originalidad de la muestra, sí, me parece, ¿no? Sí, hay algo ahí donde me parece que no se ha trabajado mucho. Y además, si lo pensamos en un contexto más internacional, lo que sucedía en ese momento era el proceso de descolonización, donde muchos países que dependían de países imperialistas, puede ser Francia, puede ser Inglaterra, muchas islas, países africanos y demás, fueron conquistando su independencia.
Las Islas Malvinas es un caso más, es diferente, porque en realidad la Argentina reclama su soberanía y no existía un reclamo de independencia de parte de los isleños, como fue el proceso de descolonización. Pero, digamos, lo que en historia decimos que es contrafáctico, porque no sabemos qué hubiese sucedido, pero quizás si se seguía en una línea diplomática, es un supuesto, quizá podíamos avanzar en un terreno de recuperación de las islas, pero la dictadura hizo otra mirada sobre el conflicto, una dictadura en crisis, ¿no? Y que decidió ir a la guerra para una especie de manotazo de ahogado, para poder tratar de quedarse en el caso que se gane la guerra, que bueno, que hoy a la distancia, ¿no? Sabemos bueno, que el nivel de tecnología y cómo se preparó cada nación era muy diferente. Y hasta ese momento incluso lo que entiendo es que las islas estaban viviendo una suerte de abandono por parte del Reino Unido, ¿no? Y el proceso de guerra lo que hizo fue ponerla en un primerísimo plano y bueno, y desde entonces viene habiendo más inversión, viene habiendo más... Le dieron más bola, por decirlo sin duda que le dieron más bola y cambió todo el tipo de política que había sobre las islas. En ese momento había una explotación más relacionada a la pesca que hoy en día continúa, pero han ido a fondo con la explotación de los recursos. En ese sentido, el Museo Malvinas, que está en el predio de la ex ESMA, hace un buen estudio sobre qué hay y por qué les importa tanto las islas. Ni hablar de que es la puerta de entrada a la Antártida, ¿no? Sin duda, sin duda. Entonces tiene una ubicación estratégica y por eso les importó tanto. Y desde ese momento, digamos, han cambiado el tipo de política que han tenido Inglaterra sobre las islas. Que también vale el comentario que como a la dictadura le convenía la guerra por una cuestión de... bueno, tapar lo que venía sucediendo, digamos, recordemos que la guerra es en el 82, que venimos de muchos años de un proceso represivo, de desaparición sistemática y demás, y ya había un cierto agotamiento social. Días antes del 2 de abril, el día que se recuperan las islas, que Galtieri sale a la Plaza de Mayo, esa imagen la pueden visitar y la ver en la muestra, frente a una Plaza de Mayo llena de gente apoyando, ¿no?, la recuperación, donde se llamó un sentir nacional para que la gente apoye la recuperación de las islas. 2 días antes, el 30 de marzo, la CGT había convocado una movilización a la Plaza de Mayo, que fue muy grande, que fue una movilización que se dio obviamente en el contexto de dictadura, que fue reprimida por la dictadura militar, y... esa decisión política de recuperar las islas, de invadirlas militarmente, que es lo que sucede el 2 de abril, bueno, generó, digamos, un cambio en la dictadura que logró continuar algunos días más, algunos meses más. Luego, bueno, ya entra en un declive por diferentes cuestiones, ¿no? La dictadura tiene alguna especie de implosión interna. La pérdida de Malvinas, la cuestión económica, deuda y demás, hace que, bueno, ya sea imposible continuar. Inevitable la convocatoria a elecciones. A elecciones, ¿no? Y por eso, bueno, se convoca a elecciones y se abre nuevamente el juego democrático, que por suerte es ininterrumpido desde el 83 hasta la fecha. Pero para volver un poquito a la muestra porque nos fuimos por las... no tanto por las ramas, porque lo que conté un poco es lo que pueden ver en la muestra. Es el qué sucedía antes, el qué sucedió diplomáticamente, hay imágenes del conflicto bélico en sí, ¿no? Digamos, de qué iba sucediendo, las condiciones de los soldados y demás, y bueno, y luego un recorrido sobre qué pasa después cuando se pierde la guerra, el cambio que hay ahí, que Galtieri tiene que renunciar, asume Vignone, que ya tiene otra postura política, él se presenta como, digamos, es el único presidente del proceso que fue la dictadura militar del 76 al 83, que no vestía uniforme militar. Él ya se presentaba a la sociedad de otra manera y él lo dice públicamente en ese contexto. Él es el que va a llevar adelante el proceso de, bueno, abrir el juego democrático. Entonces, bueno, y también se muestra cómo cambia eso en fines del 82 y, bueno, 83 hasta octubre, que finalmente asume Raúl Alfonsín. Todo ese recorrido está en la muestra, son imágenes, la mayoría de la Hemeroteca de Diarios y Revistas, como les conté antes, que pueden visitarlo. Y también tenemos la parte epistolar que comentaba que había habido en la muestra de hace 2 años atrás. Tenemos algunos fragmentos
fragmentos de diálogos que hay entre los soldados y sus familias, que es muy interesante para saber, bueno, cómo se vivía, lo que cuentan ahí y demás. Es muy interesante. Lo que no tenemos esta vez, a diferencia de la muestra que hubo hace 2 años, fue la parte del rock nacional, ¿no? Porque la parte cultural y todo lo que sucede alrededor de la causa Malvinas es muy interesante. Bueno, esta vez por una cuestión de espacios y de tiempos, bueno, se ha decidido recortar algunos aspectos, pero bueno, está bueno que la visiten y recorran así también esta muestra. Sí, me quedé pensando porque detallabas, ¿no? Este otro eje, el del Centro de Documentación Epistolar, y donde aparece otro tipo de comunicación muy distinta al relato que estaban haciendo los medios en ese momento. Ahí se puede ver genuinamente, y son fuente pero primaria, ¿no? De lo que estaba ocurriendo en el territorio donde estaba ocurriendo la guerra. Sin duda. Además, Sí. Lo que los soldados le cuentan a sus familias, a sus novias, totalmente distinto al registro que estaban haciendo los medios en ese momento. Sin duda, es muy interesante. Bueno, digamos, en ese momento se engañaba a la sociedad, porque, digamos, hoy en día tenemos medios de comunicación, tenemos un montón de medios de comunicación, digo, ¿no? Grandes, independientes, tenemos acceso al internet, donde la información circula de otra manera, Sí. ¿no? Tenemos este aparato, el celular, que podemos mirar todo. Y me parece que está bueno señalar esa diferencia. En ese momento, el acceso a la comunicación era diferente. Existía, pero era diferente. Entonces, todo lo que decían los medios de comunicación, las revistas, los diarios y demás, era crucial para generar opinión pública. Bueno, hoy en día también, pero se hace de otras maneras, ¿no? Sí. Y en ese momento hubo un factor muy grande que fue la revista Gente. La revista Gente era una de las pocas revistas que tenía imágenes, aparte a color, porque la mayoría de las imágenes que encontramos investigando en esa época eran en blanco y negro, entonces era muy atractivo cómo lo cubría la revista, y donde, bueno, las tapas son muy conocidas, el Sí. Estamos ganando. Sí, sí, tal cual. Y decir y señalar, Tomás, en este sentido, que no se trata de una postura ideológica, si se quiere, es esta una realidad que ocurrió y que es irrefutable a partir de documentos históricos que se encuentran en nuestra hemeroteca, tanto en la de diarios como en la de las revistas, ¿no? Obvio, y digamos, yo digo, ¿por qué digo lo que digo, no? Porque vemos estas tapas y vemos la opinión editorial que tenía la revista, que no condice con el final del proceso bélico. Porque si hubiésemos ganado la guerra, bueno, tenían razón. Pero en ningún momento hoy, con las fuentes, con los archivos que tenemos y cómo lo investigamos las diferentes áreas de investigación que han trabajado el tema Malvinas, bueno, podríamos decir lo contrario, pero el final de la guerra lo conocemos, lo gana Inglaterra, entonces por eso planteamos esto, ¿no? Como, bueno, es particular y de alguna manera es una mentira sobre la sociedad, porque era lo que sucedía. Y además se habla, es muy interesante ver las revistas, sepa toda la gente que está escuchando que pueden acceder a estas revistas, si van a la hemeroteca las pueden investigar y leer por su cuenta, cómo la revista planteaba ciertas condiciones de vida que, como dijiste vos cuando empezamos a hablar de este tema, lees las cartas y opinan los soldados que están ahí, opinan cosas muy diferentes de cómo viven. Y que hoy, con el tiempo, los escuchamos a los soldados y escuchamos lo que pasaba, y bueno, y sabemos que era diferente, que bajaban de peso, que no tenían comida, que no tenían el armamento necesario, ni hablar de la cuestión militar, que no es tanto mi tema, pero bueno, que había una desventaja, lo dicen todos los que volvieron, ¿no?, de las islas. Después de 42 años, te pregunto, pensando también un poco que los veteranos ya rondan los 60 años o más, ¿no? ¿Qué significa la causa Malvinas en el 2024 en Argentina? ¿Qué crees? Bueno, yo creo que hay que continuar sin duda con el reclamo de la soberanía, por una cuestión histórica, por la reivindicación de lo que sucedió, en memoria de los soldados que cayeron, que todavía están en la isla, que murieron allí, y ni hablar por la cuestión económica y militar y geopolítica a nivel internacional, ¿no? Donde creo que no podemos permitir que haya países que se adueñen de tierras que están, si uno mira el mapa a nivel mundial, ¿no? El globo terráqueo, la distancia que hay entre un país y en otro, donde solo se quiere sacar provecho económico y político sobre un territorio que
ni hablar de la cuestión de distancia y de todo lo que nos ampara a nivel internacional para reclamar nuestra soberanía. Creo que está bueno que sigamos hablando, que en los diferentes espacios que podamos, en las escuelas, en los lugares públicos y demás, hablemos de este tema, porque sin duda creo que tiene que ser una causa que no tenemos que dejar de hablar del tema y seguir pidiendo nuestra soberanía nacional. Ahí está, bueno, y el aporte de nuestra casa, de la Biblioteca del Congreso como institución, ¿no? También poniendo a disposición esta documentación que es pública a través del trabajo que hacen los y las compañeras de Hemeroteca Diarios, Hemeroteca Revistas, y bueno, y ustedes de la Dirección de Gestión Cultural, al momento de pensar, de cranear este tipo de propuestas. La muestra se puede visitar de forma libre y gratuita. Siempre sepan que cuando vienen a cualquiera de los edificios públicos, a los de la biblioteca, pero cualquiera que sea edificio público, tienen que presentar una identificación, ¿no? Un DNI, así que eso es importante destacarlo. Se puede visitar hasta el 26 de abril, de lunes a viernes, de 8 a 23, y los sábados y domingos también se puede visitar en el horario de 10 a 20 horas, en la Sala Pública de Lectura Hipólito Yrigoyen 1750. Así que todos los días en este espacio en el fondo de la sala pública, ¿no? Así es, ni bien entran, sí tienen que ir hasta el fondo, en los dos espacios, digamos, donde hay exposiciones, está la muestra, así que bueno, aprovechen, visítenla y bueno, y que les guste, que compartan lo que hacemos, porque bueno, mucha gente trabajó para esto, nos pone muy contentos que la podamos volver a armar la muestra, así que bueno, está muy buena, y si me permitís puedo tirar un chivo. Sí. Se viene la muestra de Cortázar también, que se va a hacer en el Espacio Cultural, en Alsina 1835. Se inaugura este jueves a las 17 horas, así que estamos ultimando detalles también. Tuvimos que armar estas dos muestras en paralelo con mis compañeros y compañeras de cultura, y bueno, ya estamos ultimando detalles, y a partir del jueves se puede visitar esta muestra, que es muy interesante y que bueno, que tiene un montón de cuestiones que no voy a contar ahora porque no es el tema, pero bueno, para que tirar ahí un temita más. Este jueves, sí, ya seguramente va a ser también motivo de alguna otra entrevista con alguna compañera o compañero también de la Dirección de Gestión Cultural, porque la biblioteca rinde homenaje a Julio Cortázar a 40 años de su muerte. El ciclo de cine de este mes está pensado también en función de esto. La muestra va a durar hasta agosto, es la muestra más importante de este año, y se suma una serie de homenajes que hacen un montón de instituciones emblemáticas de la cultura nacional, como es la nuestra, la Biblioteca del Congreso. Así que Tomás Colombres, gracias por tu visita y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes por el espacio, como siempre. Bueno, y nosotros seguimos haciendo Quórum Radial por BCN Radio.